con todos. Vamos a comenzar la clase. Buenos días. ¿Me confirman, chicos, si pueden ver la pantalla compartida, por favor? Ok. Buen día, chicos. Bien, vamos a empezar esta semana. Vamos a ver esta clase, vamos a ver el tema de exploraciones geotécnicas y un poco sobre cimentaciones superficiales. El tema de resistencia al esfuerzo cortante ya lo hemos terminado la semana pasada, así que vamos a empezar con estos nuevos temas. Como siempre, la metodología de la clase de hoy va a ser, vamos a ver un poco de bases teóricas relacionado a los ensayos de campo geotécnicos. Vamos a resolver un ejercicio específicamente del SPT y luego vamos a ver un poco de teoría de cimentaciones superficiales y vamos a aplicar ejercicios, vamos a desarrollar ejercicios sobre este tema también. Bien, entonces vamos a empezar con los ensayos geotécnicos. En la clase vamos a tocar específicamente el ensayo de penetración estándar. Bien, el ensayo de penetración estándar es, entre todos los ensayos de exploración preliminares, el que rinde mejores resultados en la práctica y proporciona información útil del subsuelo, no solo en lo referente a la descripción. ¿A qué me refiero con esto? Del ensayo del CPT nosotros vamos a obtener dos cosas. Primero es el valor de N del SPT, que es básicamente la resistencia del suelo a la penetración. Este valor de N del SPT puede ser correlacionado con parámetros geotécnicos. Entonces vamos a poder obtener con el N del SPT los parámetros para suelos granulares y para suelos cohesivos. Bien, cuando tenemos suelos granulares podemos determinar la densidad relativa y el ángulo de rozamiento. Cuando estamos con suelos puramente cohesivos podemos determinar la consistencia y la resistencia a la compresión simple. Bien, con la resistencia a la compresión simple ustedes ya han visto que se puede determinar la cohesión de este material. Ok, entonces aparte del valor del NSPT se pueden obtener muestras alteradas e inalteradas. El objetivo de obtener muestras cada vez que se realicen exploraciones de campo es básicamente para realizar ensayos de caracterización, bien, ya sea granulometría, contenido de húmedos, contenido de finos, humedad, etcétera, ¿no? Y bueno, en cuanto a los ensayos de resistencia al material obtenido, estamos hablando de todos los ensayos que hemos visto de resistencia al esfuerzo cortante, que son los triaxiales, corte directo, etc. Bien, muy aparte de todo ello que acabo de mencionar, el SPT tiene ciertas limitaciones, porque el ensayo solamente se puede realizar en arenas, limos y arcillas. Bien, no es recomendable llevarlo a cabo en depósitos de grava o roca porque de por sí la grava tiene pedazos o el tamaño de sus partículas son más grandes en comparación con las arenas, limos o arcillas, que no permite que el SPT pueda entrar en ese tipo de material. Bien, entonces no estamos teniendo valores representativos, por eso es que no se puede realizar en este tipo de suelo. Así que ya saben que esa es la limitación, ¿no? Solamente se da en arenas, en limos y en arcillas, este tipo de ensayo. Aquí se muestra el procedimiento del ensayo, un esquema bastante didáctico para que se pueda explicar de manera general cómo se ejecuta este ensayo del SPT. Y como ya les comenté, ¿no? El SPT consiste en contar el número de golpes que se necesita para introducir dentro del estrato del suelo donde nosotros estamos interesados en explorar una toma muestra, que es esta de acá, o también llamada como cuchara parta, y esta se introduce a diferentes profundidades dando golpes cada 15 centímetros, ¿no? Entonces, primero se define todas las profundidades que se quieren analizar. Normalmente tienen una variación de 1 metro, o sea, se realizan el ensayo del SPT a 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros y así sucesivamente. Entonces, para llegar a esta profundidad, que digamos que es 1 metro, se tiene que hacer primero una perforación washboring. Bien, y esta perforación washboring es a presión de agua,
se elimina todo este material que está por encima, ¿no? Se elimina todo este material, se pone un casing de revestimiento para que no se vuelva a tapar y ahí recién podemos introducir esta toma muestra o cuchara partida cada 15 centímetros, ¿no? Entonces primero contamos los golpes en estos primeros 15 centímetros, luego en estos segundos 15 centímetros y luego en estos últimos 15 centímetros. Bien, finalmente el número de golpes del SPT es la suma de estos dos últimos valores. Siempre va a ser la suma de los dos últimos valores, ¿ok? ¿Por qué no se considera el primer valor, el N1 que vemos aquí? Básicamente porque, como ya les comenté, para llegar a esta profundidad se tiene que lavar el suelo. A presión de agua elimina todo el suelo. Entonces, todos estos primeros 15 centímetros que se analizan va a estar alterado, ¿no? Con agua y por lo tanto la resistencia que va a tener va a ser menos. Entonces, no va a ser representativa. Por eso es que solamente se consideran los dos últimos. Entonces, finalmente, el N del SPT va a ser la suma de N2 más N3. Una vez que se haya terminado de realizar este ensayo, como ven aquí, la cuchara partida se llena de toda la muestra del suelo en ese estrato. Entonces, cuando se saca, vamos a obtener algo así, como se ve en esta imagen, que es la recuperación de la muestra alterada. Bien, con esta muestra alterada, se pueden realizar ensayos de contenido de humedad, de granulometría, límites de consistencia, etcétera, que son básicamente ensayos de caracterización. Otra ventaja del SPT es que se pueden obtener muestras inalteradas, y eso es básicamente con un tubo que se llama Shelby. Entonces, con este tubo que se llama Shelby, se saca la muestra inalterada, se lleva al laboratorio y se pueden realizar ensayos para determinar las propiedades resistentes, ¿no? O sea, se puede realizar el triaxial y corte directo. Bien, entonces, una vez que se haya obtenido el N del SPT en campo, se tienen que realizar las correcciones. Bien, entonces el valor del N corregido es conocido como el N160 y se obtiene con la siguiente formulación, que es básicamente el N del SPT multiplicada por ciertos factores que ahorita lo vamos a ver. Bien, entonces son 5 factores que intervienen. Primero es el factor de corrección por diámetro, que es el CB, y este básicamente depende del diámetro de la perforación que se vaya a utilizar. Aquí, por ejemplo, en esta tabla se ve a distintos diámetros de la perforación se tienen distintos parámetros de corrección. Entonces debemos identificar con qué diámetro estamos trabajando del equipo para poder hacer la corrección respectiva. Otro factor de corrección es el por longitud de barra, que es el CR. Es importante realizar, y esta corrección siempre se va a realizar, ya que cuando la barra tiene menos de 10 metros, va a existir una reflexión que reduce la energía que llega del martillo hacia la resistencia del suelo, ¿no? Cuando al momento de que el penetrómetro entra al suelo, cuando tiene menos de 10 metros va a haber una reflexión que va a reducir, por lo tanto se tiene que hacer una corrección, como se dan cuenta, ¿no? Acá tenemos menos de 3 metros, de 3 a 4 metros, 4 a 6 metros, 6 a 10. Y a partir de 10 a más ya no se hace la corrección, ¿no? El CR es igual a 1. Entonces, aquí se debe considerar 10 metros, menores a 10 metros se hace la corrección. El factor de corrección por muestreador depende si la prueba se realice con guía o sin ella, ¿no? Entonces aquí tenemos el tipo de muestreador que tenemos, estándar, sin guía, dependiendo de eso también se aplica la corrección correspondiente. El factor de corrección por energía depende de la energía del martillo que vamos a utilizar para poder introducir la cuchara partida, ¿no? Cuando hagamos el ensayo. Entonces aquí tenemos 3 tipos de martillo. Cada martillo genera una energía distinta y por cada uno de ellos también se tiene que hacer la corrección. Y finalmente tenemos el factor de corrección por confinamiento. Básicamente este se refiere a la presión de confinamiento del suelo sobre la cuchara partida o el tubo muestreador, ¿no es cierto? Ya que cuando se aumenta la profundidad de la prueba se va a presentar un incremento
de la presión, porque la presión depende de la altura, ¿no es cierto? Entonces, cuando vayamos a tener mayores profundidades, se va a incrementar la energía que necesita el ensayo del SPT para poder penetrar el suelo. Bien, este factor de corrección por confinamiento se calcula, bueno, hay varios autores que han presentado formulaciones para calcular este factor, pero vamos a utilizar el de Liao y Whitman, que es este de acá, que se calcula como la raíz cuadrada del PA, que es la presión atmosférica, sobre la presión efectiva a la profundidad que queremos estudiar. Entonces, esta, por ejemplo, es el esfuerzo efectivo a la profundidad en donde estamos interesados en analizar y la presión atmosférica en kilogramos por centímetros cuadrados va a ser 1. Otra cosa que debemos tener en cuenta es que este valor de Cn no debe exceder a 1.7. Bien, entonces normalmente cuando hagamos los cálculos, y ya lo vamos a ver más adelante, por lo general en el primer y en el segundo metro vamos a tener valores de Cn mayores a 1.7. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a restringir y vamos a poner como limitante el 1.7. Bien, entonces se hacen las correcciones correspondientes del N del SPT al N160 y también podemos hacer correlaciones entre los valores del N y el de fricción, ¿no? Cuando estamos trabajando con suelos granulares, existen diversas correlaciones. Y bueno, acá se expresa la correlación aproximada por Wolf, que básicamente el ángulo de fricción depende del valor N1. Bien, no se vayan a confundir porque este N1 es diferente al N160 que acabamos de ver en el slide anterior. Este N1 se calcula como el factor de corrección por confinamiento, que es el Cn, por el N del SPT que se ha obtenido en campo. Bien, entonces una vez que tengamos el N1, ya podemos determinar el ángulo de fricción para suelos granulares. Cuando estamos viendo o trabajando con suelos cohesivos, se puede determinar la resistencia a la compresión no confinada, que es este QU. Bien, y este básicamente depende del N del SPT. Entonces, una vez que hayamos determinado la resistencia a la compresión no confinada, para determinar la cohesión vamos a tener que dividirlo entre 2. Bien, esta resistencia a la compresión no confinada está en kilogramos por centímetro cuadrado. Eso es importante que tengamos en cuenta también las unidades. Bien, y de esa forma se obtiene el N160, el ángulo de fricción y la cohesión. Bien, chicos, vamos a pasar ahora a aplicar todo lo que hemos visto de manera preliminar en este primer ejercicio. Nos dice que se muestra el perfil estratigráfico del terreno y los resultados de un ensayo de penetración estándar SPT, que son los que vemos en este cuadro de acá. Nos pide determinar el número corregido N160 en las profundidades indicadas, o sea, de 1 metro hasta 9 metros. Nos dice que el freático se encuentra a 4 metros por debajo de la superficie del terreno y también nos pide determinar los parámetros de resistencia para cada estrato, o sea, el ángulo de fricción o la cohesión donde corresponda. Acá tenemos nuestro perfil estratigráfico, ya hemos ubicado el nivel freático y debajo del nivel freático todos los demás estratos van a estar saturados, ¿no? Entonces tenemos el peso específico saturado 1, 2 y 3. Por encima van a estar los pesos específicos secos porque no tenemos un grado de saturación, ¿no? Entonces está seco. También nos dice que consideremos los siguientes factores de corrección. El CB, el CE y el CS va a ser 1. Por lo tanto, lo que debemos calcular nosotros va a ser el CR y el CN, ¿bien? Que es básicamente por longitud de barra y por confinamiento. Bien, tómenle un screenshot a la pantalla. Podamos pasar a los demás slides.
Bien, entonces, primero lo que vamos a hacer es calcular el valor de N160. Bien, para ello vamos a definir primero los factores de corrección por confinamiento, que como ya les comenté, ¿no? Como tenemos estos tres de dato, lo que nos falta determinar va a ser el CR, que es por longitud de barra, y el CN, que es por confinamiento. Para con eso calcular el N160. Entonces, primero vamos a calcular el factor de corrección por confinamiento, ya que este depende de esta fórmula. Recuerden que esta es la presión atmosférica, que es 1 kilogramo por centímetro cuadrado, y esta es la presión efectiva, ojo. Por eso, si es que hay nivel freático, se le tiene que quitar la presión de poros porque estamos trabajando con efectivos. Bien, acá tenemos nuestro cuadro. Y primero lo que vamos a determinar va a ser la profundidad representativa. ¿Ustedes me pueden indicar o tienen alguna idea de cuál sería la profundidad representativa para este primer tramo de 1 a 1,45? Muy bien, 1,3. Excelente. 1,3. Y para los demás va a ser lo mismo, ¿no es cierto? 2,3, 3,3, 4,3 y así sucesivamente. Entonces, ya determinamos la profundidad representativa. Lo que ahora vamos a calcular va a ser la presión de confinamiento o la presión efectiva. Bien, entonces primero, acá tenemos nuestro perfil estratigráfico con los pesos específicos. Vamos a calcular la presión de confinamiento a esta primera profundidad representativa, que es de 1,3 metros. 1,3 metros, estamos en este estrato. Aquí vamos a utilizar el peso específico de 1,48. Bien, recuerden las unidades, estamos en gramos por centímetro cúbico, por lo tanto, la profundidad tiene que estar en centímetros también. ¿Cuánto sería la presión de confinamiento? $92.4. Sí, eso sería en gramos por centímetro cuadrado. En kilogramos lo dividimos sobre 1000. Ojo que la presión atmosférica va a ser 1 kilogramo por centímetro cuadrado. Por lo tanto, esta presión que vayamos a determinar también tiene que estar en kilogramos por centímetro cuadrado. Bien, entonces efectivamente vamos a multiplicar la profundidad a donde estamos analizando, que sería 130 centímetros, por 1,48 sobre 1000. Y tenemos 0,192 kilogramos por centímetro cuadrado. Con eso ya podemos determinar el valor de Cn. ¿Cuánto sería el valor de Cn que vamos a considerar? ¿Cuánto les sale, chicos, el valor de Cn aplicando esta ecuación que vemos aquí? 2,28, ok. Pero ¿cuál va a ser el valor de Cn que vamos a considerar? 1,7, muy bien. Recuerden que el Cn no puede ser mayor a 1,7. Por lo tanto, si tenemos valores mayores, lo vamos a limitar y vamos a considerar 1,7. ¿Ok? Ahora, vamos a determinar la presión de confinamiento a nuestra segunda profundidad, que es 2,3.
2.3 seguimos en este mismo estrato. Por lo tanto, ¿cuánto sería la presión de confinamiento en kilogramos por centímetro cuadrado? Muy bien, sería 0.34, o sea, 230 por 1.48 sobre 1000. Y con eso determinamos el valor de Cn. ¿Qué valor de Cn vamos a considerar para esa segunda profundidad? Ok, sale 1.71, pero vamos a considerar 1.7. Muy bien. Vayamos ahora a 3.3 metros. Ya pasamos a un nuevo estrato, por lo tanto debemos considerar el segundo peso específico de 1.65. 1.35. ¿Alguien más puede determinar a esa profundidad? 0.545, 0.54. Ok, vamos a ver. Serían 250 centímetros por 1.48 más este pequeño tramo, ¿no es cierto? Para llegar a 3.3 le falta 80 centímetros, ¿no es cierto? Entonces sería 80 centímetros por 1.65 y haciendo este cálculo vamos a tener 0.502. Bien, toda la profundidad del primer estrato más esta profundidad hasta 3.3 metros, que sería esta porción de 80 centímetros. Bien, entonces con ese valor de la presión de confinamiento tenemos que calcular el Cn, el factor de corrección. Muy bien, sería 1.41. Ok, ahora vamos a 4.3 metros. 4.3 y entramos a este tercer estrato que está sumergido. Por lo tanto, recuerden que como estamos trabajando con efectivos, tenemos que quitar la presión de poros solamente al estrato que está sumergido. Entonces recuerden que el esfuerzo efectivo va a ser igual al esfuerzo total menos la presión de poros. Entonces, ¿qué vamos a hacer? El estrato que está sumergido, que tiene una altura, lo vamos a multiplicar por el peso específico saturado y aquí le quitamos el peso específico del agua. ¿Cuánto es el peso específico del agua en gramos por centímetros cúbicos? Es 1. Va a ser 1. ¿Cuánto sería entonces, chicos, la presión de confinamiento?
Para 4.3 metros de profundidad, vamos a considerar, ¿alguien más pudo calcular, chicos? Ahí Ángel nos dice 1.05, 0.88, 0. Bien, vamos a ver. Tenemos que considerar toda la profundidad de este primer estrato, ¿bien? 250 por 1.48, más la profundidad de este estrato, que es 150 por 1.65, más esta profundidad hasta donde queremos analizar, que serían 30 centímetros, ¿ok? Entonces, eso lo vamos a multiplicar por el peso específico saturado menos el peso específico del agua. Si tenemos 1.7, le quitamos 1, vamos a multiplicarlo por 0.7. Bien, entonces, ¿cuánto sería haciendo este cálculo? Muy bien, 0.639. Bien, entonces ya no se deberían confundir para los demás. Ok, vamos a calcular ahora el CN. ¿Por qué 0.7? Mira, recuerda esto. El peso específico o el esfuerzo efectivo, porque estamos trabajando con efectivos, va a ser el total menos la presión de poros. Y esto es igual a la altura del estrato que está sumergido por el peso específico saturado menos el peso específico del agua. Bien, entonces, esta es la altura del estrato que está saturado, que es 30 centímetros. Y esto lo vamos a multiplicar por el peso específico saturado, que es 1.7, menos el peso específico del agua, que es 1. Por eso es 0.7. Y lo mismo vamos a hacer para todos los estos que están saturados. Este de acá y este de acá. Pero recuerden que tenemos que quitarle la presión de poros solamente al estrato que está saturado, no a todos, porque estos dos primeros están sin agua. Ok, entonces calculamos el CN, chicos. ¿Cuánto sería el CN? Muy bien, 1.25. Bien, ahora sí no deberían confundirse para 5.3 metros, que estamos por aquí, ¿no? Seguimos en este tercer estrato. O sea que ya no vamos a tener 30 centímetros, sino vamos a tener 130 centímetros. Muy bien, 0.709, ¿no? En vez de 30 centímetros, vamos a aumentarle 100 centímetros más, vamos a tener 130. Bien, con esto, con 0.709, que es la presión de confinamiento, vamos a calcular el CN. Muy bien, gracias. 1.19. Ok, ahora vamos a 6.3 metros de profundidad y vamos a entrar a un nuevo estrato, ¿ok? Al estrato de arcilla. ¿Cuánto sería la presión de confinamiento? $0.784. Sí, muy bien. Muy bien. Estamos considerando los estratos completos y ahora de este tercer estrato vamos a considerar toda la profundidad completa, que es 150 centímetros. Y de este último estrato vamos a ver de 5.5 a 6.3 son 0.8 metros, ¿no? Entonces va a tener 80 centímetros por este
peso específico, que sería 1.77 menos 1. Haciendo este cálculo, efectivamente vamos a tener 0.784. Bien, ahora con esto calculamos el CN. Ok, 1.13. Muy bien, 1.13. Vamos ahora podría darse el caso que, o sea, me comentas que pueda darse con este límite, o sea, que estemos analizando, digamos, a 4 metros de profundidad, que coincida justo con el límite. Sí, podría darse, porque imagínense que digan que el nivel freático no está a 4 metros, sino está a 4.3, y justo es la profundidad que estamos analizando. Ok, entonces, ¿qué pasa? Lo que tenemos que ver es todo lo que está por encima de ese estrato. Entonces, si tenemos a esta profundidad, tenemos que ver toda la presión que ejerce ese estrato que está arriba. Entonces, vamos a considerar todo, en este caso, seco. Bien. Pero, ¿qué pasa si coincide en la profundidad de acá? Igual, vamos a analizar toda la presión que ejerce esta columna del suelo hasta la profundidad que estamos analizando. Entonces ya no vamos a considerar porciones, ¿no es cierto? Porque acá teníamos 4.3 y consideramos esta parte de este estrato que tenemos acá, sino vamos a considerar todos los estratos con profundidades totales. Así es como analizaríamos. Ok. Entonces, vamos a ir ahora a 7.3 metros. Bien, nos vamos a ubicar en nuestro perfil estratigráfico. Tenemos ahora, ya entramos al último estrato. .800, muy bien, 0.86. Muy bien, 0.863. Y con eso calculamos el CN. ¿Cuánto sería el valor de CN, chicos? Muy bien, 1.08. Pasamos ahora a 8.3 metros. Estamos acá más o menos. Seguimos en el mismo estrato, en el último. Muy bien, 0.945. Con eso calculamos el CN.
Muy bien, sería entonces 1.03 y finalmente la última profundidad que es 9.3 metros. Porque de 7 a 7.3 para este último estrato son 30 centímetros. Entonces tenemos 30 centímetros del último estrato que estamos viendo de 1.82 de peso específico saturado menos el peso específico del agua sería 0.82. Y del último, a 9.3 metros, sí, efectivamente, como dice Saraí, es 1.03, 1.027, muy bien. Con eso vamos a determinar el valor de Cn. 0.987, 0.99. Bien, chicos. Entonces, así es como calculamos los factores de corrección por confinamiento, que es el CN, y donde deben tener bastante cuidado es en este cálculo. Ya vieron en el cálculo de presión por confinamiento. O sea, la presión de confinamiento, recuerden que son los esfuerzos efectivos. Y que si tenemos nivel freático, tenemos que quitarle la presión de poros. Bien. Yo les recomiendo que utilicen igual su perfil estratigráfico cuando vayan a resolver o cuando vayan a calcular este tipo de esfuerzos, ¿no? Para que puedan ubicarlo, para que puedan ver en qué estrato se encuentran y qué profundidades corresponde a cada peso específico. Si alguien tiene alguna duda con respecto a alguno de estos cálculos, no lo he entendido muy bien, puede levantar la mano, puede escribir al chat también para que lo volvamos a explicar antes de pasar. Claro, estos cálculos, el 1.48 está en gramos por centímetro cúbico, por lo tanto, haciendo este cálculo vamos a tener gramos por centímetro cuadrado. Lo dividimos entre 1000 y vamos a tener kilogramos. ¿Kilogramos por qué? Porque la presión atmosférica también está en kilogramos por centímetro cuadrado. Bien, ¿alguien tiene alguna consulta? Vamos a continuar entonces. Ya tenemos calculado el valor de Cn y nos falta calcular ahora el valor de Cr para poder hacer toda esta multiplicación, ¿no es cierto? Entonces, ya tenemos el valor de Cn y nos falta calcular el valor de Cr y también evidentemente el n del SPT porque solamente teníamos los registros, ¿no? Como ven, los registros del número de golpes de 0 a 0.15, de 0.15 a 0.30 y de 0.30 a 0.45, ¿bien? Entonces, a ver, ¿cuánto sería el n del SPT para esta primer ensayo a esta primera profundidad? Muy bien. 4 para el siguiente sería 10. Recuerden que solamente es la suma de los dos últimos, ¿no es cierto? Para el siguiente sería 11. Muy bien. Para el otro, 17. El otro que sería 8 más 7, 15.
9 más 6, también 15, ¿no es cierto? 10 más 10, 20. 11 más 9, también tenemos 20. Y por último, 16 más 19, que sería 35, ¿no es cierto? 35. Bien, ahora vamos a determinar el factor de corrección por longitud de barra. Y aquí tenemos este cuadro de aquí. Entonces, si tenemos profundidades menores a 3 metros, consideramos 0.75. De 3 a 4 metros, 0.8, 4 a 6 metros, 0.85, 6 a 10 metros, 0.95 y de 10 a más ya no se aplica la corrección, ¿cierto? Hemos dicho que se aplica cuando es menor a 10 metros. Por lo tanto, lo que vamos a ver ahora es la profundidad representativa. Voy a mover esto por acá. Bien, entonces, vamos a ver profundidad representativa. Vamos a ir entonces primero a 1.3 metros de profundidad. Estamos en este rango, ¿no es cierto? Menor a 3. Por lo tanto, el CR va a ser 0.75. Para 2.3 metros, ¿cuánto va a ser el CR, chicos? Muy bien, 0.75. Para 3.3 ya estamos en el rango de 3 a 4, 0.8. Para 4.3 estamos de 4 a 6, 0.85, muy bien. 5.3 metros, también, ¿no es cierto? Porque estamos en el rango de 4 a 6. 6.3, yendo al otro rango que es de 6 a 10. Muy bien, 0.95 y va a ser el mismo para el resto, ¿no es cierto? 7.3, 8.3, 9.3, seguimos en este mismo rango, por lo tanto aplicamos 0.95. Bien, entonces ya tenemos el N del SPT y ya tenemos todos los factores de corrección. Ahora lo que tenemos que hacer es una multiplicación de todos estos valores que tenemos acá y con eso calculamos el N1 60. ¿Cuántos serían, chicos? Si me ayudan con el cálculo, por favor. Muy bien, 5.1. 12.75. 12.41. Muy bien, 18.06. 15.17. 16.1. 20.52. 19.57 y finalmente, muy bien, 32.92. Bien, entonces ya calculamos el valor del N160, que es el valor del N de campo regido. Bien,
Ya tenemos la primera parte del ejercicio resuelto. Ahora nos piden determinar los parámetros de resistencia para cada estrato. Bien, entonces, vamos a calcular los parámetros de resistencia. Aquí tenemos las formulaciones, ¿no es cierto? Para calcular el ángulo de fricción depende del N1 y para determinar la resistencia a la compresión no confinada, que es este cubo, depende del N160. Bien, recuerden que el N1 no es igual al N160. El N1 se calcula, el N1 va a ser igual al Cn por el N del SPT. ¿Ok? Entonces, para poder determinar el ángulo de fricción, nos falta determinar el N1. Bien, vamos a determinar el N1 para todas las profundidades. Muy bien, 6.8. 17, 15.51, 21.25, 17.85, 16.95, 21.6, 20.6 y finalmente 34.65. Bien, ahora ya podemos determinar el ángulo de fricción y la cohesión en los materiales a los que les corresponda. Bien, vamos a determinar estos valores dependiendo de la profundidad representativa, dependiendo de la profundidad en donde nos encontremos. Es decir, si tenemos a 1.3 metros, nos ubicamos en nuestro perfil, estamos trabajando con una arena. Entonces, como les comento, acá, para calcular el ángulo de fricción y la cohesión, ¿se pueden calcular? Sí se pueden calcular porque tenemos todos los datos, pero acá debemos aplicar un poco de juicio, porque si estamos hablando de una arena mal gradada, entonces aquí le vamos a calcular el ángulo de fricción, pero no la cohesión, o sea, porque la cohesión no le correspondería. Pero más los granulares, por lo tanto vamos a determinar solamente el ángulo de fricción. A los materiales a los que vamos a determinar solamente la cohesión va a ser a la arcilla, y para los demás materiales solamente vamos a determinar el ángulo de fricción. ¿Ok? Entonces, para esta primera profundidad representativa, que es 1.3 metros, como ya les dije, es una arena mal gradada, ¿cuánto va a ser su ángulo de fricción?
Muy bien, 29.12. Vamos a expresarlos en números enteros, redondeados. ¿Ok? Entonces vamos a tener 29 y cohesión, no vamos a calcular la cohesión. Ahora, para 2.3 metros, igual seguimos en el mismo estrato, seguimos en el mismo material. ¿Cuánto sería el ángulo de fricción? 32, muy bien. Y la cohesión no la vamos a calcular, ¿no es cierto? Para 3.3, ahora estamos en una arena bien gradada. $32 no tiene cohesión. 4.3 estamos en una arena limosa. ¿Cuánto sería su ángulo de fricción? $33 y no vamos a determinar el ángulo o la cohesión. Para 5.3 estamos en arena limosa. ¿Cuánto sería ahí el ángulo de fricción? $32 y no vamos a determinar el ángulo de fricción. Para 6.3 metros, ahí ya estamos en el estrato de arcilla. Por lo tanto, solamente vamos a determinar la cohesión. $2.01. 2.01 va a ser la resistencia a la compresión no confinada. Entonces estamos hablando de un ensayo de compresión no confinada. Entonces teóricamente sabemos cómo se comporta este ensayo. No tiene una presión de confinamiento, entonces empieza de 0, el esfuerzo principal menor es 0, y el esfuerzo principal mayor es igual a esta resistencia a la compresión no confinada, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo determinamos la cohesión del material? ¿Qué sería? El radio, ¿no es cierto? Por lo tanto, la cohesión del material va a ser igual a la resistencia a la compresión no confinada sobre 2. Nosotros estamos determinando este valor. El QU. Por lo tanto, lo dividimos entre 2 y tenemos la cohesión del material. Muy bien. Sería 1.01 kilogramos por centímetro cuadrado. Bien, ahora vamos a 7.3 metros. A 7.3 ya entramos al otro estrato, que es la arena limosa. Por lo tanto, solamente vamos a determinar el ángulo de fricción, más no la cohesión. Muy bien, sería 33, no determinamos la cohesión. Para 8.3, seguimos en el último estrato.
Q es la resistencia a la compresión no confinada. Entonces, como ya les comenté, esto está en relación con el ensayo de compresión no confinada y tiene este comportamiento, ¿no es cierto? Comienza de cero, no tiene confinamiento y esto tenemos el esfuerzo principal mayor, que es igual a la resistencia a la compresión no confinada. ¿Se habría limo arcilloso? Sí se considera cohesión. Claro, sí se considera, porque es básicamente son suelos donde prima la cohesión, ¿no es cierto? Ahora, acá en este tipo de suelo, que es arena limosa, tiene limos, ¿no es cierto? Por lo tanto, uno podría pensar que se debe considerar la cohesión. Pero, como estamos haciendo alusión, y miren, como se dan cuenta, para calcular la cohesión, ¿qué ensayo de referencia estamos tomando? Este ensayo de compresión no confinada, ¿no es cierto? Entonces, como teoría, nosotros sabemos que este ensayo solamente se da en suelos que son totalmente cohesivos, solamente en suelos que es totalmente cohesivos. Entonces, si sometemos una arena limosa a este tipo de ensayo, no se podría dar. Solamente podría darse en arcillas o en limos arcillosos o en arcillas limosas que sean 100% cohesivos. Bien, entonces a 8.3 metros de profundidad también solamente vamos a determinar el ángulo de fricción y no la cohesión. Sí, vamos a analizar de acuerdo al material que predomina. En este caso, como es arena limosa, arena es lo que predomina, ¿no es cierto? Vamos a determinar la cohesión para los materiales que son arcillosos, 100% arcillosos, limos, arcillas limosas o limos arcillosos. ¿Cuánto sería, chicos, el ángulo de fricción? Muy bien, 33. Y finalmente, a 9.3 metros de profundidad, ¿cuánto sería nuestro ángulo de fricción? Muy bien, 30. Y nos vamos a determinar la cohesión. Bien, entonces esos serían los parámetros de resistencia. Y ya en el slide anterior vimos cómo calculamos el N160, que es el corregido, ¿no es cierto? Entonces, esto sería básicamente todo el desarrollo del ensayo del SPT. Ahora vamos a pasar nuevamente a la parte teórica, pero relacionada a cimentaciones superficiales. Bien, vamos a empezar primero con una pequeña introducción de manera general y luego vamos a aplicar todo esto en unos ejercicios. Bien, primero vamos a ver el cálculo de la capacidad de carga última por Terzaghi. La capacidad de carga última en realidad es la carga por área unitaria de la cimentación en la que ocurre la falla por corte en el suelo. Bien, Terzaghi propone distintas formulaciones para determinar la capacidad de carga última en cimientos corridos, en cimentaciones cuadradas, en cimentaciones circulares. Bien, todos tienen en común estos factores, que es el NC, NI y el NQ, que son los factores de capacidad de carga. También dependen de la cohesión del material, del peso específico del material, de la base de la cimentación y de este valor Q, que es básicamente la carga distribuida a nivel de base de cimentación. Bien, ahora todos estos parámetros de resistencia, la cohesión y el peso específico y estos factores de capacidad de carga que dependen del ángulo de fricción van a ser los parámetros del suelo
donde se apoya nuestra cimentación. Bien, entonces si acá es por encima de la base de la cimentación tenemos un estrato con ciertos parámetros y luego el estrato cambia a este suelo de aquí, vamos a considerar los parámetros del suelo donde se apoya la cimentación. Para calcular este valor de Q, que se ven acá, que es la carga distribuida a nivel de base de cimentación, es básicamente la carga que ejerce el suelo, la presión que ejerce el suelo hasta la base de la cimentación. Por lo tanto, ya sabemos que es altura por el peso específico y normalmente la altura desde el nivel del terreno hasta fondo de cimentación va a ser conocido como DF, que es la profundidad de cimentación. Entonces, ¿cómo calculamos el Q? Va a ser simplemente la altura, que es el DF, por el peso específico de ese material. Bien, entonces todos tienen en común esto, varían ciertos factores que van por delante de esto de acá, ¿no? Por ejemplo, en cimentaciones corridas tenemos aquí como el factor 1, en cimentaciones cuadradas 1.3, en cimentaciones circulares 1.3. Bien, varían ciertos factores, pero en realidad se utilizan el mismo concepto. Cuando estamos trabajando aquí con cimentaciones cuadradas, pues la base va a ser el lado de la cimentación, que van a ser iguales por ser cuadrados. Y en una cimentación circular, la base va a ser igual al diámetro de la cimentación. Bien, ahora para el cálculo de los factores de capacidad de carga, aquí se muestran los factores de capacidad de carga propuestos por Terzaghi, que es los que vamos a utilizar para determinar en estas formulaciones que vemos aquí. NC, NI y NQ van a ser los factores de capacidad de carga propuestos por Terzaghi. Bien, acá, como ya les comenté, esto depende 100% del ángulo de fricción del material. Acá esta primera ecuación tiene una peculiaridad porque el ángulo de fricción tenemos que pasarlo a radianes y todo este cálculo tiene que estar en radianes también. Para todos los demás factores que vayamos a determinar, lo vamos a calcular el ángulo de fricción en grados. Bien, ahora, ¿qué pasa cuando se da una falla local? Cuando da una falla local se tiene que corregir los parámetros de resistencia, el ángulo de fricción y la cohesión del material. Entonces, una vez que hagamos la corrección con estas formulaciones, estas relaciones que vemos aquí, con estos de acá, entonces vamos a utilizar el ángulo de fricción corregido por falla local y la cohesión corregida por falla local para hacer todos los cálculos. Bien, eso es cuando tenemos consideraciones por falla local. Bien, y bueno, aquí se muestra un ábaco con la relación de la carga de fricción y todos nuestros factores de corrección por forma, nuestros factores de capacidad de carga, que digo. Entonces, esta línea continua es cuando tenemos una falla por corte general y esta línea discontinua es cuando tenemos falla por corte local. Entonces, como se dan cuenta, hay una reducción, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque se hace efectivamente esta corrección que ya les estoy mencionando. Ahora, cuando tenemos cimentaciones rectangulares, vamos a tener otro tratamiento. Para calcular la capacidad de carga útil, tenemos que aplicar esta formulación, en donde se incluye unos nuevos factores. Estos nuevos factores van a ser el SC, el SI y el SQ, que son los factores de corrección por forma. ¿Qué otra peculiaridad tiene cuando estamos trabajando con cimentaciones rectangulares? Es que los factores de capacidad de carga ya no van a ser los de Terzaghi, sino van a ser los de Basic, que son estos que se presentan acá, ¿no? Para el cálculo de estos factores de capacidad de carga, el ángulo de fricción va a estar en grados. Para el cálculo de los factores de corrección por forma dependen básicamente de la base y la longitud de nuestra zapata rectangular o nuestra cimentación rectangular. Bien, y bueno, como ya saben, depende también de la cohesión, el peso específico, base, y esta es la carga distribuida a nivel de cimentación.
Finalmente, quisiera que tengan presente estos dos conceptos, que es la presión transmitida y capacidad de carga admisible. Bien, la presión transmitida es básicamente todo lo que va a transmitir el peso, la edificación o la estructura que queramos apoyar sobre la cimentación. Por eso es que es el peso que va a resistir la cimentación sobre el área de nuestra cimentación, ¿no es cierto? Eso sería la presión transmitida. Tenemos excentricidades, ya sea en el eje paralelo a la base de la cimentación o ya sea en ambas direcciones, tanto que afecta a la base como a la longitud, tenemos que hacer las correcciones correspondientes, ¿bien? Entonces, si es paralelo al eje de la base de la cimentación, entonces a la base le vamos a restar 2 veces la excentricidad en esa dirección. Si es paralelo a ambas direcciones, pues vamos a corregir la base como la longitud. Bien, en esta clase vamos a ver solamente temas sin excentricidad, pero más adelante vamos a ver cuando tengan 2 excentricidades o una excentricidad. El cálculo de la capacidad de carga admisible es básicamente la capacidad de carga última, que ya lo hemos visto con las formulaciones anteriores, sobre el factor de seguridad. Bien, y el factor de seguridad que vayamos a utilizar van a ser los mínimos establecidos por la norma E050 de suelos y cimentaciones. ¿Qué es lo que nos dice la norma? Que para cargas estáticas el factor de seguridad va a ser de 3 y para solicitaciones máximas de sismo o viento el factor de seguridad va a ser 2.5. Finalmente, cuando tenemos calculado la capacidad o la presión transmitida y la presión admisible, tenemos que hacer siempre la verificación de que la capacidad transmitida sea menor a la admisible. Bien, obviamente la capacidad del suelo, lo que va a resistir, tiene que ser mayor a lo que se le va a transmitir. Si es que fuera lo contrario, si es que se daría lo contrario, tendríamos que hacer ciertas correcciones para que la capacidad admisible siempre sea mayor o igual a la capacidad transmitida. En caso de que no se cumpla esta desigualdad, se tiene que aumentar las dimensiones de la cimentación o se tendría que hacer un mejoramiento del suelo para incrementar los valores de ángulo de fricción, cohesión y peso específico del suelo donde se cimenta donde se apoya nuestra cimentación superficial. Bien, chicos, si alguien desea que regrese alguna diapositiva para que tome foto, me avisa. Vamos a comenzar a aplicar todo lo que hemos visto en la parte teórica en los ejercicios. Primero vamos a resolver este que nos dice una cimentación cuadrada de 2×2. El suelo que soporta la cimentación tiene un ángulo de fricción de 25 grados, una cohesión de 20 kilonewtons por metro cuadrado y el peso específico del suelo es de 16.5 kilonewtons por metro cúbico. Nos pide determinar la capacidad de carga admisible sobre la cimentación con un factor de seguridad de 3. Suponga que la profundidad de cimentación, el DF, es 1.5 y que ocurre una falla general por corte en el suelo. Bien, entonces tenemos cimentaciones cuadradas. ¿Qué más? Tenemos las propiedades del suelo donde se apoya la cimentación, tenemos nuestra profundidad de cimentación y nos dicen que ocurre una falla general por corte, ¿no es cierto? Entonces, si ocurre una falla general por corte, entonces vamos a utilizar los parámetros que tenemos aquí. Si nos dijera ocurre una falla local, entonces si es falla local tendríamos que corregir con las formulaciones que hemos visto, ¿no es cierto? Y con esa corrección de parámetros recién trabajar y poder calcular todos nuestros factores. Entonces, para el cálculo de la capacidad de carga última vamos a aplicar esta formulación que es propuesta por Terzaghi para cimentaciones cuadradas, ¿no es cierto? Entonces, vamos a determinar primero nuestros factores de capacidad de carga, que es el NC, el NI y el NQ, que tienen que ser los propuestos por Terzaghi. Recuerden que para el cálculo del NQ, el ángulo de fricción tiene que estar en radianes. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es convertir
nuestro ángulo de fricción en grados a radianes. Bien, entonces, ¿cuánto sería la conversión de grados a radianes? Muy bien, 0.436, que sería pi por el ángulo de fricción sobre 180, ¿no es cierto? Entonces vamos a utilizar 0.4363. Y con esto reemplazamos en nuestra fórmula que tenemos aquí y calculamos el NQ. Ojo que como estamos ingresando el ángulo de fricción en radianes, tenemos que configurar nuestra calculadora para que nos dé también en radianes. O sea, tenemos que configurar la calculadora a radianes. ¿Cuánto les sale, chicos, el valor de NQ? Muy bien, 12.72. Bien, ojo que haciendo las configuraciones correspondientes de la calculadora. Bien, ahora volvemos a configurar la calculadora porque vamos a utilizar el ángulo de fricción en grados, 25 grados, ¿no es cierto? Ahora la calculadora tiene que estar en grados para poder determinar el valor de NC. Ojo que este es cotangente y como tienen que ingresar en la calculadora es 1 sobre tangente. No lo calculen como tangente a la menos 1, tiene que ser 1 sobre tangente. Muy bien, serían 25.13. Muy bien. Ahora vamos a calcular el KPI. Bien, el KPI vamos a reemplazar todos nuestros datos. ¿Cuánto sería este valor?
Muy bien, 36.49. Y ya con esto podemos determinar el valor de NI. Reemplazamos los datos y calculamos el valor de NI. Muy bien, tenemos 10.12. Ok, entonces ya hemos determinado todos nuestros factores de capacidad de carga. Ahora lo que vamos a hacer es determinar la capacidad de carga última. Bien, aquí tenemos todos nuestros factores. ¿Qué es lo que nos falta para calcular la capacidad de carga última? Nos falta el valor de Q, ¿no es cierto? Que es la carga distribuida a nivel de cimentación. Entonces, ¿cómo calculamos este valor de Q? Sería básicamente el peso específico del material por la profundidad de cimentación. ¿Cuánto sería el valor de Q, chicos? Muy bien, 24.75 kilonewtons por metro cuadrado. Muy bien, kilonewtons por metro cuadrado. Por lo tanto, ya tenemos todos los valores para poder determinar la capacidad de carga última. ¿Cuánto va a ser la capacidad de carga última? ¿Cuánto sería, chicos? ¿Alguien puede determinar la capacidad de carga última? Muy bien, muy bien. Sería 1101.78, ¿no? Entonces, reemplazamos los valores, utilizamos la cohesión, que es de 20, todos los factores que hemos calculado, el peso específico del terreno donde se apoya, que es 16.5, y el 24.75 que lo acabamos de calcular. Bien, entonces lo que nos pide es calcular la capacidad admisible para un factor de seguridad de 3. Muy bien, sería 367.26 kilonewtons por metro cuadrado. Bien, entonces esa sería la capacidad admisible que nos piden determinar. Bien, vamos a pasar ahora a este ejercicio que nos dice una zapata rectangular que tiene 2 metros por 4 metros en planta.
La estratigrafía del suelo se muestra en la siguiente imagen y se solicita lo siguiente. Calcular la capacidad de carga admisible considerando un factor de seguridad mínimo para cargas estáticas establecidos por la norma, es 0,50. Y nos piden calcular la máxima carga P, que es esta carga P que vemos acá. Entonces, si nos dicen considerando un factor de seguridad mínimo para cargas estáticas, ¿cuánto va a ser este factor de seguridad? 3, muy bien. Aquí tenemos el perfil estratigráfico, ¿no es cierto? Tenemos este primer terreno y tenemos todo este estrato. Por lo tanto, cuando vayamos a hacer los cálculos, ¿qué factores vamos a utilizar? ¿Los del primer estrato o los del segundo estrato? ¿Qué parámetros de resistencia? ¿Los del primer estrato o los del segundo estrato? Muy bien, del segundo, porque el segundo es donde se apoya nuestra cimentación. Bien, y recuerden que estamos con una zapata rectangular, por lo tanto, una zapata rectangular tiene otro tratamiento, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver ahora la resolución de este ejercicio. Queremos determinar la capacidad última, que es para cimentación rectangular, por lo tanto, tenemos que calcular tanto los factores de capacidad de carga, que son estos valores de N, y los factores de corrección por forma, que son estos S, ¿no? SC, SI, SQ. Ahora, el ángulo de fricción, como ya lo hemos visto, va a ser el del segundo estrato, ¿no es cierto? Que es de 20 grados. Para calcular los factores de capacidad de carga, vamos a utilizar los propuestos por BASIC, que son estas formulaciones de aquí. Acá todos los ángulos de fricciones están en grados, por si acaso, en grados toditos. Por lo tanto, ya podemos determinar el valor de NQ, el valor de NC y el valor de NI. ¿Cuánto sería, chicos, el valor de NQ? Reemplazando los datos. Muy bien, 6.40. El valor de NC, ¿cuánto sería? Muy bien, 14.83, 14.84. En este caso yo le puse un poco más de decimales, por eso es que hay esa variación.
Y finalmente el NI va a ser 5.39. Muy bien. Ahora vamos a determinar los factores de corrección por forma, que son estos de acá. Recuerden que la base es 2 metros y la longitud es 4 metros. La base, 2 metros y longitud, 4 metros. Muy bien, tendríamos entonces 1.22 de SC. El valor de SQ, ¿cuánto sería? 1.18. Y el valor de SI, 0.8. Muy bien. Bien, entonces ya determinamos todos nuestros factores, tanto de capacidad de carga como de corrección por forma. Ahora lo que vamos a hacer es determinar el valor de Q, que es la carga distribuida a nivel de base de cimentación, ¿cierto? Entonces, tenemos que calcular hasta esta profundidad toda la presión que ejerce esta columna de suelo. Tenemos dos estratos, de 0.4 el primero y de 0.6 metros el segundo. Y recuerden que tenemos que hacer las correcciones correspondientes para tener nuestros resultados en kilonewtons por metros. Entonces, como acá tenemos 1800 kilogramos, dividimos entre 1000, vamos a tener 1.8 gramos por centímetro. Multiplicamos por 9.81 y vamos a tener kilonewtons por metro cúbico. Entonces, esto convirtiéndolo sobre 1000 sería 1.8 gramos por centímetro cúbico. Y esto tenemos que multiplicarle por 9.81. Y lo mismo vamos a hacer con el otro peso específico. ¿Cuánto sería, chicos, el valor de Q? En kilonewtons por metro cuadrado, haciendo las conversiones. Terzaghi hemos visto que plantea las formulaciones para cimentaciones corridas, cuadradas y circulares. Vamos a aplicar BASIC cuando estemos trabajando con cimentaciones rectangulares.
Haciendo las conversiones, claro, esta profundidad de aquí hasta aquí es el DF, la profundidad de sedimentación. Pero tenemos dos estratos distintos, o sea, lo que vamos a hacer, haciendo las conversiones, 17.66 kilonewtons por metro cúbico es del primer estrato, lo multiplicamos por 0.4. 16.19 es la conversión de este peso específico y lo multiplicamos por la profundidad, que es 0.6. Por lo tanto, ¿cuánto sería? Muy bien, sería 16.78. Bien, ahora calculamos la capacidad de carga última. Ojo que hay que hacer las conversiones también aquí de la cohesión. Tenemos que pasar de 0.20 kilogramos por centímetro cuadrado a kilonewtons por metro cuadrado. Lo que tenemos que hacer es multiplicar por 98.1. Y ese valor es el que vamos a utilizar para calcular la capacidad última. Muy bien. 544.15. Bien, ¿alguien más puede determinar el valor para comprobarlo? $544.17. ¿Alguien más para cerrar el valor? Ok, entonces, punto 17 va a ser. ¿Por qué 17.66? Vamos a hacer las conversiones. A 1800 kilogramos por centímetro cúbico, le dividimos entre 1000, vamos a tener 1.8 gramos por centímetro cúbico.
Para pasar a kilonewtons por metro cúbico, lo multiplicamos por 9.81. Y debería salir 17.66. Si es que a alguien le ha salido un valor distinto, por favor que me lo diga, si es que hay alguna corrección adicional que se tenga que hacer. Y lo mismo se hace para obtener el 16.19, ¿no es cierto? A 1655 lo dividimos entre 1000, vamos a tener 1.65 multiplicado por 9.81 debería salir 16.19. Bien, entonces, para el cálculo de la máxima carga P, tenemos que determinar la capacidad admisible. Entonces, para determinar la capacidad admisible es la capacidad última que ya le hemos determinado sobre el factor de seguridad, ¿no es cierto? Entonces, como el ejercicio nos dice que consideremos el factor de seguridad mínimo para cargas estáticas, entonces ya dijimos que vamos a utilizar 3, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuánto sería el valor de la carga admisible? $181.39, ok. 181.39. Bien. Y ahora ya podemos determinar esta carga P, la carga máxima P, simplemente sería la capacidad admisible por el área de nuestra cimentación, que sería 2 por 4, ¿no? Entonces sería 181.39 por 2 por 4 tendríamos 1451.12. Bien, ¿todos de acuerdo? Ok. Kilonewtons. 1451.12 kilonewtons. Bien, y entonces eso sería la máxima carga para una capacidad de carga admisible de 181.39 kilonewtons por metro cuadrado. Entonces, si se le aplicaría una carga mayor, ya el suelo no soportaría y se generaría una falla, ¿no es cierto? Fallaría nuestra cimentación superficial. Por eso es que es la carga máxima que se le puede aplicar. Bien, chicos, como problemas propuestos, igual les voy a colgar en el aula virtual para que puedan practicar. Este es uno de los problemas propuestos que van a ir. Recuerden que acá tienen nivel freático. Tienen el peso específico seco y el peso específico saturado del material. Cuando tienen nivel freático tienen que calcular el esfuerzo efectivo, o sea, le tienen que quitar la presión de poros. Y cuando vayan a calcular la capacidad última depende de la cohesión, del ángulo de fricción y del peso específico saturado, que deberían utilizar estos de acá, ¿no es cierto? Porque finalmente estos de acá es donde se apoya la cimentación. Ahora, para calcular la capacidad última, hay un factor que depende del peso específico, ¿no es cierto? Y acá deben utilizar el peso específico sumergido, ¿ok? O sea, ¿qué es el peso específico sumergido? Ya saben que es el saturado menos el peso específico del agua. Bien, esto lo van a utilizar para reemplazar en esta parte de acá, donde interviene el peso específico, ¿no? De la fórmula que vayan a utilizar.
Entonces recuerden que tienen que utilizar el sumergido y no el saturado. Bien, y acá es una simulación cuadrada que es base por base. A ver, ¿qué semana estamos ahorita? 4. La siguiente semana podemos hacer un reforzamiento para poder prepararlos para su PC. El tema de resistencia al corte, chicos, ya hemos hecho bastantes temas bastantes ejercicios, incluso la clase pasada ha sido reforzamiento de resistencia al esfuerzo cortante, por lo tanto, la siguiente clase vamos a seguir viendo cimentaciones superficiales y va a ser también reforzamiento para ya su examen. En la PC, sí, la PC viene hasta cimentaciones superficiales. Ahora, ¿qué teoría vamos a utilizar? ¿Cuál vamos a utilizar? ¿Basic o Terzaghi? En el ejercicio te lo deben indicar. En este caso, por ejemplo, no se ha indicado porque nos dicen que son cimentaciones cuadradas, rectangulares, entonces ya hemos visto que para cuadradas utilizamos Terzaghi y para rectangulares tiene un tratamiento especial donde se utiliza lo propuesto por Basic. Pero normalmente en los ejercicios que vamos a ver más adelante, estos solamente son introductorios, chicos. Vamos a ver que ahí nos dice, ¿no? Utilice las formulaciones de Basic para determinar tal. O utilice Terzaghi o utilice Meyerhof, que lo vamos a ver la siguiente semana. No sé exactamente cuántos ejercicios son, chicos, pero me parece que son 2 de práctica o 3 como máximo de práctica. Y de teoría sí van a ser más, ¿no? En la parte teórica. Así que no se preocupen, la siguiente clase vamos a hacer un full ejercicios para su PC. Y con respecto, como ya les dije, a resistencia al corte, repasen de las semanas pasadas que hemos estado haciendo ejercicios y si tienen alguna duda, me pueden consultar. Bien, chicos. Gracias por su participación. Recuerden que ahí está mi correo, pueden escribirme cualquier consulta que tengan. Y bueno, nos vemos la siguiente clase, la siguiente semana. Que tengan un buen fin de semana. Gracias, chicos, cuídense.